Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Inge, buenos días. Ya. Entonces, vamos a empezar por la lista. Está Mauro Ávila, Presente, Inge. Alexis Ayo, Andrés Valdeón, Presente, profe. Carlos Basantes, Presente. Daniel Borja, Presente, Inge. Marco Ceballos, Presente, Inge. Jonathan Chilich, Presente. Lenin del Salto, Presente, Inge. José Daniel Freire, Shakira Gaibor, Presente, Inge. Pamela Hidalgo, Presente, Inge. Ariel Latorre, Presente, Inge. Jofre Montenegro, Presente, Inge. Ana Paredes, Presente, Inge. Santiago Remache, Presente, Inge. Diego Reyes, Presente, Inge. Jorge Reyes, Nicolás Sánchez, Diego Taimal, Presente, Inge. José Tinoco, Dani Valdés, Presente, ingeniero. Eric Llanes. Listo, ¿alguien llegó tarde? Ayo, Inge, por favor. Ya. Bueno, entonces continuamos con ustedes. No se olviden que damos el examen para el día miércoles, ¿no? Nosotros estábamos trabajando acerca de lo que es estabilidad de empresas. Entonces, vamos a continuar con la materia, ¿no? Estábamos hablando acerca de las fuerzas sísmicas. Aquí estábamos. Entonces hablamos de terremoto base de operación, terremoto base de diseño y terremoto máximo esperado. ¿Estamos todos claros con estos temas? ¿Qué me dice? ¿Cuál sería la razón de usar estos tres sismos entonces? ¿Qué me dices, Dani Valdés? Para tener, o sea, previsto todo lo que puede afectar en una presa a corto y a largo plazo. Sí, por ahí, enfocado a qué estructuras tienen que estar totalmente operativas, bajo qué circunstancias. Y como decíamos, que el almacenamiento básico y de descarga, o sea, todo lo relacionado al volumen de agua que vamos a tener en el reservorio, tiene que tener la capacidad de mantenerse funcional, inclusive con el terremoto máximo esperado, que sería el más grande que nosotros eh, podríamos predecir que se puede generar durante el periodo de vida útil del proyecto, teniendo en cuenta que el periodo de vida útil de una presa podría llegar hasta más de vida útil, sino el periodo de análisis para el diseño de la presa podría llegar hasta 200 años o 500 años. Entonces hay que tener en cuenta que lo mismo sería para el periodo de los sismos.
Entonces son periodos bastante grandes donde se esperarían sismos de una intensidad bastante grande. Entonces, cuando hablamos de pequeñas presas, nosotros decimos que la ocurrencia de resonancia no se considera posible. ¿Tenemos todos claros a qué se refiere este concepto de resonancia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dice Diego Taimal? Perdón, Inge, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Tenemos claro nosotros qué es el concepto de resonancia? ¿A qué se refiere? No recuerdo muy bien. Pero has escuchado. Sí, Entonces, ¿a Inge, qué crees que no se es la refiere? amplitud de la fuerza del terremoto. La amplitud va por ahí, sí, en función de la frecuencia de vibración. Pero ¿qué sucede o a qué se relaciona? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Alexis Ayo? Alexis, prendamos las cámaras, por favor. ¿Qué me puede repetir Tiene la buena pregunta? Se me interacción. estaba... ¿A qué se refiere la resonancia? ¿Qué es el fenómeno de la resonancia? Su compañero dice de que se refiere a la amplitud del sismo. Más que amplitud sería la frecuencia. ¿Qué me dices, Alexis? Y prendamos las cámaras, por favor. Alexis. ¿Qué me dices, Alexis? ¿Recuerdas o no recuerdas? Ese concepto se lo escucha bastante en la parte estructural. Alexis. Tengan en cuenta que si alguien no me contesta. Podría ser la Entonces, frecuencia de los periodos de vibración en una estructura. ¿cómo se genera una relación entre los periodos de vibración de una estructura y el periodo de vibración del sismo? ¿A qué va enfocado esto? Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, que no se puede generar marchas de militares cerca de puentes porque se puede generar resonancia. Entonces, ¿qué sucede? La resonancia es cuando se igualan estos periodos de vibración o frecuencias de vibración y se produce un efecto multiplicador. Y eso llega en muchos casos inclusive a generar que una estructura colapse. Entonces es bastante dramática la situación. Entonces es bastante típico en puentes. Ha habido casos interesantes, por ejemplo, puentes que han colapsado debido a vibraciones producidas inclusive por la lluvia. Entonces, por ejemplo, había un caso de un puente que
que era un puente atirantado, y cuando había cierta cantidad de lluvia, se empezaba a generar una vibración bastante similar a la de la estructura en los tensores del puente, en los tirantes. Entonces esto generó que entre en resonancia y colapsó el puente. Entonces inclusive hay un caso bastante interesante de un puente en Estados Unidos que igual entró en unas frecuencias de vibración que generaron resonancia, y eso pueden buscar los videos, es bastante interesante cómo produjo la destrucción completa del puente. Entonces hay que tener claro ese concepto estructural y tener claro que aquí en las presas no genera un problema. ¿Por qué? Porque son bastante diferentes los periodos de vibración del suelo y de la estructura. Entonces, por ejemplo, nos dice que una presa triangular de 15 metros de altura y 3 metros de corona puede presentar periodos de vibración entre 0.086 a 0.05 segundos. O sea, los periodos son muy bajitos. ¿Por qué? Porque la estructura es bastante rígida. Mientras que en el suelo tenemos periodos de vibración entre 0.2 a 1 segundo. Entonces hay una variación bastante importante. Entonces eso nos da a entender que nosotros no tenemos mayor posibilidad de que se genere la resonancia. Entonces, ¿qué sucede con las fuerzas sísmicas? Se comunican en forma de aceleración a la presa, aumentan las presiones del agua, del limo, o sea, de los asolves o sedimentos, y los esfuerzos que se generan en la presa. Entonces hay que considerar las cargas, tanto horizontales como verticales, en la dirección que menos estable consideremos. Entonces, hay que tener en cuenta también qué pasa cuando el embalse está lleno y qué pasa cuando el embalse está vacío. Y el concepto de intensidad del sismo se refiere a la aceleración que genera el terremoto sobre la aceleración de la gravedad. Entonces, en esencia, nosotros podemos determinar el esfuerzo principal que afectaría la estabilidad de la presa, que es la presión del agua, la presión externa, como P sub B, que va a ser igual a un coeficiente adimensional que nos da una idea de la magnitud y distribución de las presiones que se generan en la estructura. Este coeficiente viene dado en función de un valor máximo que nos dan las tablas, ¿sí? De la distancia Y, que es la distancia entre la superficie del embalse hasta la sección que estemos analizando. Eso significa que si esta es la presa, este es el agua, y nosotros estamos analizando la altura, digamos, a los 2/3, esto correspondería a Y. Y H es la profundidad total que tiene el embalse, o sea, el total de altura del agua. Entonces, multiplicado por la intensidad del sismo y por el peso específico del agua, y obviamente por la altura total del agua que tiene nuestro embalse. Entonces, de esta manera podemos sacar una fuerza horizontal y un momento, ¿sí? Que van a depender de esta presión del agua, con estos factores que vemos aquí, multiplicado por el punto donde nosotros vamos a generar la resultante de los esfuerzos. Les digo, esto lo vemos de manera más teórica porque ustedes lo revisan ya como parte de estructuras. De la carga muerta ya hablamos dentro de nuestro análisis del peso de la estructura. Algo que no conversamos es la fuerza del hielo. Nosotros no tenemos ese problema, pero vale la pena recalcar que en muchos casos las presiones que se generan debido a que el agua se congele y se convierte en hielo pueden ser importantes, ¿sí? Es una carga transitoria porque no se la genera durante periodos largos de tiempo y puede venir por dos lados. El uno, los esfuerzos debidos al cambio de temperatura, que genera la transición entre líquido y sólido, y después el esfuerzo que puede generarse debido al choque de los bloques de hielo contra la estructura. Entonces, hay que hacer un análisis del tamaño que tiene la capa de hielo, ¿sí? Para ver la presión que generaría, pero si no se tiene datos, la recomendación del US Bureau of Reclamation es considerar 14.75 toneladas por cada metro lineal de contacto con el hielo.
¿sí? Esto para un ancho de hielo o un espesor que sería estimado de 60 centímetros. Entonces son estimaciones del US Bureau of Reclamation en función de la experiencia que han tenido ellos en Estados Unidos. La temperatura también hay que tener en cuenta que se generan incrementos volumétricos del agua debido a variaciones de temperatura, tal cual como mencionábamos en el caso del hielo. Entonces, ¿qué sucede? Los incrementos de volumen que se generan se transmiten a las juntas transversales. Entonces hay que hacer un análisis ya de cómo se generan las juntas selladas y no selladas. Hay que tener claro que las juntas selladas podrían permitir la filtración de agua, entonces eso también generaría un incremento de presiones en las juntas. Entonces hay que tener bastante cuidado con las juntas en el hormigón, que no se puedan producir en un problema. Entonces hay que tener bastante cuidado con la capacidad de generar agrietamiento que tendrían estas variaciones de temperatura en las mencionadas juntas. Porque si se empieza a generar una rotura del hormigón, vamos a tener el ingreso del agua a una grieta y eso también puede seguir prolongando la existencia o la creación de nuevas grietas. Otra fuerza que no me mencionaron es la reacción de la cimentación. La reacción de la cimentación es la que genera o contrarresta los empujes sobre la presa. Entonces, es la que genera un equilibrio en el sistema. Esta obviamente va a depender del tipo de suelo, del tamaño de la cimentación, etc. Y hay que hacer una comparación en qué sucede cuando trabajamos en embalse lleno o embalse vacío. Entonces, hay que considerar qué sucede con los esfuerzos que se generan bajo la presa. Este de aquí es el esquema normal de reacción que tenemos en una presa, en donde el un lado genera una reacción mayor que el otro, ¿sí? Sigma A y sigma B. Entonces, esta reacción depende de la componente vertical que tenemos nosotros en las fuerzas que afectan a la estructura. Entonces hay que tener en cuenta que esta componente es la normal que nosotros manejamos. Y después tenemos que hacer un análisis de cómo se está comportando la reacción de la cimentación en función también de las cargas de presión del agua internas que mencionábamos que se generan debido al flujo debajo de la estructura. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros generamos una relación entre la magnitud de las reacciones con las supresiones que manejamos, aquí tendríamos un diagrama de supresiones típico y aquí teníamos un diagrama de reacciones típico. Entonces, ¿qué nos dice? Si nosotros comparamos sigma A, que es el componente de menor valor de la reacción de la cimentación, con la supresión en ese punto, que sería A3, nosotros debemos relacionar, y si es que sigma A es menor que A sub 3, nosotros debemos suponer que se puede generar un agrietamiento ahí debido a los esfuerzos. Entonces, en esencia, lo que sucede es que vamos a asumir una resultante del diagrama de presiones y supresiones, de reacciones y supresiones, más bien dicho. Nosotros tendríamos algo así, en donde asumimos que A3 se vuelve el valor de la reacción de la cimentación en el punto A. Y después se mantiene B sub 2 en la sección de acá y se genera este diagrama afectado, en donde este punto corresponde al punto en donde se iguale A sub 3, ¿sí? Con la magnitud que tenemos en las reacciones de la cimentación. Entonces, en esencia, esto se debe al efecto que genera la supresión y a la posibilidad de un agrietamiento que se asume en la base de la estructura. Como les digo, este material es enfocado a estructuras. Ustedes lo van a ver más a detalle en la materia de cimentaciones cuando estén en octavo nivel. Entonces, en esencia, aquí les he puesto las ecuaciones que necesitan ustedes para poder determinar
el diagrama de las presiones que se genera con las fisuras que les digo que estamos asumiendo, ¿sí? En donde tendremos que encontrar una excentricidad de su prima, ¿sí? Y el valor de T1, que es el valor donde se genera este cambio dentro del diagrama. ¿Hasta ahí alguna duda acerca de las fuerzas que actúan sobre la estructura? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a continuar con lo que son las combinaciones de carga. Las combinaciones de carga las vamos a revisar igual un poco rápidas, simplemente para tener en cuenta ciertos factores. Pero en esencia nosotros vamos a definir tres tipos de combinaciones. Primero, las combinaciones de carga normales, en donde tenemos una altura del agua en una situación normal. Las cargas muertas son las apropiadas, las típicas. Tenemos la supresión, tenemos el aterramiento, que es el asolve sedimento. Cargas de hielo, nivel de agua, aguas abajo, o sea, sí hay agua después de la estructura. Tenemos cargas de temperatura aplicables cuando se genera el emplazamiento del concreto, ¿sí? Pero utilizando temperaturas mínimas. Hablamos de cargas, de combinaciones de carga excepcionales, cuando nosotros hablamos que la altura del agua del embalse está en una situación excepcional, o sea, podría ser muy baja o muy alta. Cargas muertas apropiadas, la asolve, nivel de aguas abajo, supresión, etcétera, etcétera. Todo igual. Combinaciones de carga extremas. Nosotros lo analizamos cuando tenemos las combinaciones de carga normal y los efectos del máximo sismo esperado, ¿sí? Entonces, en esencia, ahí consideramos los tipos de sismo que nosotros estábamos analizando para poder analizar qué sucede como caso extremo. Y después hay la posibilidad de incluir otro tipo de combinaciones de carga, por ejemplo, cuando están los drenajes inoperativos. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos deshacernos de exceso de agua, de forma que podemos ver qué sucede con el incremento de presiones en esa casa. En ese caso, qué sucede con el peso propio, ¿sí? Y cualquier otra variación que el proyectista pueda considerar importante. Entonces, en esencia, para este tipo de combinaciones de carga, nosotros tenemos, por ejemplo, para la compresión, un factor de seguridad de 3 para combinaciones normales. Nos dice compresiones aceptables que deben exceder los 105 kilos por centímetro cuadrado. El factor de seguridad de 2 se utilizará para combinaciones excepcionales. Y un factor de seguridad de 1 para las combinaciones extremas. Por otro lado, nos dice que si nosotros vamos a calcular la tensión admisible en compresión en la cimentación, nosotros usemos factores mayores, o sea, esto va para la estructura, pero en la cimentación utilicemos 4 para cargas normales, 2.7 para cargas excepcionales y 1.3 para cargas extremas. Pues como ven, los factores de seguridad son bastante altos, similares a los que se utilizan en las estructuras de máxima importancia. Para tracción, por otro lado, se recomienda utilizar un valor de P, que es un factor de reducción para incluir drenes, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que estamos asumiendo que los drenes están funcionales o no están funcionales. Entonces, aquí vemos que nos dice que vamos a utilizar este valor de 1 si es que no existen drenajes, o sea, no estamos considerando la reducción de drenes, ¿sí? Y 0,4 si es que se usan drenajes. Entonces, vemos que genera un incremento en el esfuerzo aceptable que nosotros manejamos en la superficie. Y por otro lado, los coeficientes de seguridad se mantienen en 3 para cargas normales, 2 para cargas extraordinarias y 1 para combinaciones extremas. Entonces, en esencia, nosotros debemos determinar la tensión de compresión mínima, que es la que estamos viendo aquí, en función del factor P,
por el peso específico del agua y por la profundidad del agua, menos la tensión de tracción del hormigón sobre un coeficiente de seguridad. Como les digo, son conceptos totalmente estructurales, por eso solo los revisamos desde el punto de vista teórico. En cuanto a la generación de deslizamiento, nos dice que tenemos que considerar un factor de seguridad debido a la posibilidad de deslizamiento que se genera y a deslizamiento como una de las posibilidades de falla que se puede generar en la estructura. Entonces, aquí tenemos el factor de seguridad o coeficiente de seguridad al deslizamiento, que va a depender de la cohesión del suelo por el área de la sección transversal que nosotros estemos analizando, más la sumatoria entre fuerzas normales y fuerzas de supresión del agua por la tangente del ángulo interno de fricción sobre la sumatoria de las fuerzas cortantes. Entonces, la idea es que este coeficiente de seguridad se mantenga por lo menos en 3 para combinaciones de carga normales, 2 para excepcionales y 1 para extremos. Entonces, en esencia, lo que nos dice es, cuando estemos en combinaciones normales, situaciones típicas, por lo menos 3 veces deberíamos nosotros tener como coeficientes de seguridad. Cuando ya hablamos de cargas más importantes, por ejemplo, cuando ya se está llenando demasiado el embalse, por ejemplo, debido a falla en los drenajes, en los aliviaderos, o cuando está muy vacío el embalse, por lo menos mantener 2 veces como un factor de seguridad para el deslizamiento. Y cuando estamos hablando de cargas extremas, cuando ya estamos analizando el sismo máximo esperado, nosotros deberíamos tener simplemente que la estructura resista esta solicitación. Y después, nosotros debemos definir planos débiles para deslizamiento. El plano débil es el plano que consideremos nosotros que pueda ser crítico dentro de la estructura. Y si nosotros encontramos estos planos débiles, mejoremos nuestros factores de seguridad a 4 para cargas normales, 2.7 para excepcionales y 1.3 para combinaciones extremas. Entonces, esas son los principales coeficientes que vamos a usar dentro del análisis estructural. Como les digo, ustedes ya han visto que me imagino que en análisis estructural tienen que ir generando variaciones en los coeficientes que utilizan para el análisis estructural. Y ahorita ya ustedes deben haber analizado también algo similar en suelos y lo van a ver de manera más detallada, diría yo, en cimentaciones, que me parece que es la materia donde más se lo ve, y después ya obviamente en todas las materias estructurales, que normalmente las tienen entre séptimo y noveno, las que son más profesionalizantes, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen diseño sismo resistente, tienen la posibilidad de ver todos los factores que entran relacionados al sismo, entonces por eso vamos a dejarlo un poco a un lado. Entonces ahora, en cuanto a los tipos de fallas que se pueden generar en una presa, vamos a hablar primero de las fallas de estabilidad, como por ejemplo el volcamiento. Entonces, ¿qué nos dice? En una presa a gravedad, que son las que mejor resistencia tienen al volcamiento, se generará una posibilidad de volcamiento aunque el cimiento fuera resistente. Pero el resultante de las fuerzas actuantes tendría que caer fuera de la base. En esencia, aquí nos referimos al tercio medio. ¿Han escuchado alguna vez el concepto del tercio medio de la base? ¿Qué me dice? ¿Han escuchado? ¿Perdón? ¿Podría recordarnos, dije, por favor? Es un concepto estructural en donde nosotros, si lo analizamos de la forma más básica posible, nos vamos a un plinto o una zapata. Todos tienen claro que es un plinto o una zapata, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando nosotros sacamos la resultante de la fuerza sobre este plinto,
nosotros encontramos la excentricidad, ¿no es cierto? Entonces, si la excentricidad cae fuera del tercio medio, o sea, si yo este ancho B de la base le divido en 3, y esta resultante cae fuera del tercio medio, ¿qué creen que sucede? O han visto, probablemente en hormigones, bueno, en hormigones no llegan a esto. En esencia, al momento de que cae en el tercio medio, fuera del tercio medio, perdón, se genera este fenómeno. Desestabilizamos la estructura porque empieza a generar un momento que causa tracción en el lado opuesto. ¿Sí? Ya cuando estén en cimentaciones van a ver las ecuaciones, pero en esencia es teóricamente se nos genera que si es que la resultante cae fuera del tercio medio, se genera compresión en el un lado y tracción en el otro lado. ¿Qué significaría eso? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Ana Paredes? Ana Paredes. Sí, que tal vez la estructura comienza o sea, comienza a, a, ¿A qué? a hundirse, tal vez. O sea, al momento de que la fuerza. O sea, hundirse, tal vez No, no, pero ¿qué pasa si se genera tracción a un lado? ¿Qué significa? o sea que la estructura, o sea que la tracción es la que se opone a la fuerza. Entonces, la estructura. Pero ¿y qué pasa con todo lo que nosotros, qué es lo que asumimos normalmente nosotros en estructuras? ¿Qué me dices? ¿Qué crees que pasa? ¿Qué pasa con la cimentación? ¿Debería trabajar a tracción? No, la estructura no estaría en equilibrio, tal vez, no sé. Podría desequilibrarse. Eso es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Es una falla por volcamiento. ¿Por qué? Porque la cimentación está hecha para trabajar a compresión. Si empieza a trabajar el un lado a tracción, todo el análisis que nosotros hacemos se va al piso. ¿Por qué? Porque ni siquiera el área de contacto va a ser la misma. Toda esta zona de acá que está en tracción va a dejar de tener un área de contacto propiamente dicho. Entonces, eso va de la mano con que ya no está todo el área generando la compresión sobre el suelo. Entonces vamos a tener un incremento de los esfuerzos de compresión en este lado de acá. Y eso ya genera una falla de volcamiento en la estructura. La estructura se vuelca. Entonces, estructuralmente, si ustedes tienen la resultante de la fuerza normal que tenemos en la estructura, fuera del tercio medio de la base, el riesgo de volcamiento es bastante grande. Entonces nosotros ya consideramos una falla que es la excentricidad de mayor a un sexto sería, ¿no? Porque es un sexto a cada lado. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Entonces lo mismo pasa en las presas. Nosotros tenemos que determinar que la resultante de las fuerzas verticales termine en el tercio medio de la estructura. Por eso también nosotros tenemos una estructura normalmente bastante grande
¿sí? Que permita que sea fácil que la resultante termine en el tercio medio. ¿Sí me siguen todos? Entonces, ¿en qué punto de la estructura creen ustedes que se pueda generar volcamiento? ¿Qué me dicen? Esta es nuestra estructura. ¿Creen que el volcamiento se pueda dar en la parte frontal, en la parte media, en la parte posterior? ¿Qué me dice? Sería la parte posterior como punto de palanca, porque le En empuja. la parte posterior, perfecto, ¿no es cierto? Normalmente los puntos críticos es la base de la estructura, la base de la cimentación o cualquier plano entre estos dos puntos. Esos son nuestros puntos críticos en los cuales nosotros deberíamos analizar que no se pueda generar el volcamiento. Después tenemos la posibilidad de falla debida al deslizamiento. La falla por deslizamiento se debe a que una fuerza horizontal, B cualquiera, trate de desplazar a la presa horizontalmente. Entonces nosotros vamos a tener una resistencia para esta fuerza que busca generar deslizamiento. En el cortante que tenemos en la cimentación, o sea, en toda la sección de la cimentación que resiste el esfuerzo cortante que se genera, y a la fricción que se genera entre la estructura y el suelo. Entonces, en esencia, para fallas por estabilidad, nosotros vamos a tener toda la sección de la estructura que está bajo el suelo como un resistente a la cortante que se genera. Y por otro lado, la fricción que se genera entre la estructura y el suelo debido a la intención de que esta fuerza de deslizamiento pueda generar movimiento. Debido a la posibilidad de deslizamiento que se genera en casos críticos, nosotros normalmente generamos los dentellones o ataguías que les mencionaba, ¿no es cierto? Entonces esto también nos sirve como un elemento estructural y normalmente también generamos en algunos casos, especialmente empresas pequeñas, un zampeado que termina con un dentellón. Este dentellón no genera demasiada resistencia, pero también ayuda a lo que es la resistencia contra deslizamiento. Pero principalmente en las estructuras nosotros solemos dejar un dentellón grande, especialmente les digo empresas pequeñas y medianas, podríamos ver como ejemplo la de la subvertedero que veíamos en el tema anterior, porque como son estructuras más pequeñas, la fuerza que genera el agua podría generar un deslizamiento de manera más fácil. Entonces nosotros buscamos generar estos dentellones que se convierten en unos elementos resistentes de gran importancia. Entonces, ¿está claro esto? Sí. El tercer tipo de falla por estabilidad ya no es tan común en empresas, que son los esfuerzos excesivos. ¿A qué se refieren los esfuerzos excesivos? A que el esfuerzo que se está generando sobre los materiales o sobre el suelo sean demasiado grandes. Entonces, normalmente nosotros tenemos factores de seguridad de por lo menos 4, como estábamos viendo anteriormente. Entonces, no se suele generar un problema. Además de que empresas nosotros tenemos un buen control de materiales y
y esto genera una mayor confiabilidad de que no se van a soportar los esfuerzos, que no se van a superar los esfuerzos de la estructura. Por ejemplo, el hormigón, como la sección resistente del hormigón es tan grande, no es fácil llegar a superar los esfuerzos resistentes. Lo mismo en el suelo también, como se hace un proceso bastante largo, podríamos decir, para generar toda la cimentación y las excavaciones son considerablemente grandes. Entonces, no hay ningún problema normalmente en función de vencer los esfuerzos excesivos. Así que yo les diría, esta de las causales de fallas por estabilidad, yo diría que es la más difícil de que se genere. Y finalmente tenemos la tubificación o erosión, que en esencia es un causal de falla que puede darse, que sí puede ser común. Muchos autores no le toman como un causal de falla por estabilidad, pero nosotros lo estamos poniendo porque en esencia es algo que puede pasar. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros tenemos flujo bajo la estructura, ¿no es cierto? La posibilidad de que se empiece a generar erosión es bastante alta. Y también si es que el flujo bajo la estructura tiene un caudal bastante importante, el gradiente hidráulico es alto, nosotros vamos a tener la situación de que se empieza a generar un lavado de finos y es algo bastante común. Cuando ustedes tienen estructuras en las cuales hay flujos importantes en el subsuelo, nosotros normalmente tenemos que los finos se empiezan a lavar y esto genera que se empiecen a provocar o a generarse vacíos bajo la estructura, especialmente en la parte posterior, y estos vacíos terminan generando un hueco bajo la estructura y esto provoca una desestabilización de la misma porque se empieza a hundir. Entonces sucede algo así. Entonces la estructura se empieza a hundir y eso puede ya generar un fallo en la misma. Entonces hay que tener mucho cuidado con la erosión, por eso es que se coloca un enrocado o escollera, inclusive preferible colocar un zampeado, tanto atrás como adelante de la estructura, de esa forma alargamos lo que son nuestras líneas de flujo. Los dentellones también nos ayudan un montón para reducir esta posibilidad. Entonces, como les digo, muchos autores no lo consideran una falla de estabilidad, pero vale la pena incluirle porque al final sí puede generar una desestabilización en la estructura. Hasta ahí, ¿alguna duda? Como les digo, esta parte es totalmente teórica porque primero tienen ustedes que revisar ya la aplicabilidad de la desestabilización en la materia de cimentaciones, en donde ustedes van a ver cómo se genera la desestabilidad en muros. ¿Es que me dicen alguna duda? ¿Nadie? Bueno, entonces tenemos unos 5 minutos para continuar.
Listo, continuamos, por favor, me siguen. Prendamos las cámaras. ¿Estamos? Listo, entonces vamos a continuar con el último tema dentro de lo que son presas, que es equipo hidromecánico y obras auxiliares. Entonces simplemente hacemos una revisión de las principales características de los elementos de una presa. Entonces para eso he puesto aquí este gráfico donde nosotros podemos ver el nivel del embalse, es la parte más alta, y normalmente nosotros tenemos la cresta o corona de la presa, donde existen en algunos casos estructuras de circulación, tanto peatonal como vehicular, cierto equipamientos, tenemos los manejos de el equipo de limpieza que hay para la rejilla de la captación en algunos casos, en otros casos el manejo de los elementos de los aliviaderos, las compuertas para los aliviaderos, etcétera, etcétera. Tenemos canales en donde se genera la limpieza del agua o que nos sirven para recolectar basura que llega con el agua, que es algo bastante típico. Aquí tenemos la toma de agua, la captación de agua por donde ingresa el flujo. Normalmente es el punto más importante porque es el que lleva el agua hacia el siguiente elemento de la presa. Aquí hablamos de una central hidroeléctrica, pero como podemos ver, llega el agua a la turbina. Una central hidroeléctrica, la turbina gira de acuerdo a la presión y a la velocidad con la que llega el agua. Entonces, en centrales hidroeléctricas, la potencia que puede generar la turbina está dada en función de la altura del agua, o sea, la altura desde el embalse hasta la turbina, y de el caudal con el que llegamos a la misma. Entonces, se genera el movimiento en la turbina. Hay varios tipos de turbinas, pueden ser de eje vertical o de eje horizontal. Se genera un acoplamiento y después tenemos el generador de energía, en donde el movimiento que hace la turbina genera un movimiento en el acople y un movimiento en el generador. Y mediante placas estáticas que están alrededor de la parte giratoria del generador, se produce el intercambio de electrones y esto es lo que genera ya la producción de energía hidroeléctrica. Entonces, esto está conectado a un sistema de transformadores. Entonces, lo que hacen los transformadores es elevar el voltaje con el que sale la electricidad. ¿Por qué? Porque mientras mayor voltaje tenga la electricidad, va a haber menos pérdidas en el transporte. Entonces, se genera menos pérdidas en el transporte y después ya hay transformadores en las zonas pobladas para volver a bajar la tensión de nuestra energía. Después de que pase el agua por la turbina, esta sigue por un canal de descarga que normalmente termina en el mismo río o en algunos casos se la puede reutilizar el agua para riego o para cualquier otra actividad de los que se haya destinado a la estructura. Entonces, en esencia, ese es el esquema más básico de funcionamiento de una presa para centrales hidroeléctricas. Yo diría es el más complejo y el que más elementos mantiene. Lo mismo, aquí tenemos una presa un poco diferente para centrales hidroeléctricas. Si ven, la presa se la hace sobre una montaña en este caso. Aquí está nuestra toma de agua. Y nosotros tenemos la famosa chimenea de equilibrio. ¿Alguien ha escuchado qué es una chimenea de equilibrio? ¿Qué me dice?
¿Qué me dices, Nicolás Sánchez? ¿Has escuchado que es una chimenea de equilibrio? No, Inge, pero tal vez puede ser ¿Pero qué te suena? una tipo chimenea que se acumule un poco el agua para que tampoco llegue a afectar otras partes. Puede ser como que una ayuda. Y que ¿Pero podría afectar en ser qué para caso? liberar presiones. Para liberar presiones, perfecto. ¿Qué tipo de presiones crees que queramos liberar? Sería sobrepresiones y ¿Y por qué supresiones. se podría generar una sobrepresión? Podría ser por ese exceso de agua. No tanto por ahí, pero sí son sobrepresiones. ¿Qué es la situación o el fenómeno que más sobrepresiones podría generar? El golpe de ariete. El golpe de ariete, ¿no es cierto? ¿Tienen claro qué es el golpe de ariete? ¿Qué me dice? No sé, no Inge, un poco, pero sí estaría bien recordarlo. Bueno, en la unidad 4, en la unidad 5 nosotros vamos a ver qué es el golpe de ariete, pero como un resumen, podríamos nosotros decir que el golpe de ariete es un fenómeno que genera sobrepresiones y depresiones en un conducto a presión. ¿Por qué? Porque se genera el golpe de ariete como un fenómeno transitorio, en esencia su esquema base. Transitorio porque no se genera de manera continua, sino solo se genera durante ciertas circunstancias y se debe a una variación importante en la magnitud de la velocidad del flujo dentro del conducto. ¿Qué significa eso? Que baja o sube la velocidad rápidamente. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál podría ser una razón para que se genere el golpe de ariete? Que se cierra una válvula muy rápido. Exacto, que se abra o se cierre una válvula muy rápido. En ese punto tenemos el ejemplo más típico de un golpe de ariete. Entonces, ¿qué sucede? Se abre muy rápido, se cierra muy rápido la válvula, cambia la velocidad de manera muy drástica, ¿sí? Hablamos de un cambio abrupto que se le conoce, y esto genera, en el punto más simple, que si esta es nuestra válvula, está llegando el agua con mucha velocidad y de repente se cierra. Entonces, ¿qué sucede? Toda el agua que está aquí va a cambiar la velocidad a cero, pero todo el agua que está acá sigue con la misma velocidad. Entonces, se genera un choque de partículas de agua contra la válvula y contra las paredes del conducto que genera que se hinche el conducto. Entonces, esto genera un incremento de presión en este punto que después se devuelve debido a la elasticidad del material. Entonces, cuando se genera este incremento de presión, sube obviamente la presión que tenemos en ese punto y cuando vuelve con una velocidad negativa el agua, se genera un efecto de vacío aquí. Por eso hablamos de presiones y depresiones. Entonces, a eso corresponde el golpe de ariete. Ahora, ¿qué sucede? El golpe de ariete en algunos casos puede llegar a duplicar la presión normal de trabajo en una estructura. Entonces, si hablamos de que se duplica la presión de trabajo, hablamos de que se incrementa dramáticamente la presión. Entonces, una chimenea de equilibrio, yo diría, es uno de los elementos más fiables para lo que es la generación de un control de los efectos del golpe de ariete. ¿Por qué? Porque de repente tengo un conducto con altísimas presiones, porque una central hidroeléctrica maneja bastante altas presiones. Se produce un fenómeno de golpe de ariete, que sí se puede generar acá, y en la chimenea de equilibrio lo que hace es permitir que esta sobrepresión se absorba por un espacio que tenemos aquí, de tal manera que sube y baja el nivel del agua dentro de la chimenea. Entonces, de esa forma se liberan las presiones que se generan debido al golpe de ariete. Les digo, la chimenea de equilibrio es uno de los elementos más fiables para contener las presiones, o más bien dicho, para mitigar los efectos del golpe de ariete, porque no los elimina, pero los mitiga. Y la chimenea de equilibrio
solamente tiene un problema. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué podría tener un problema la chimenea de equilibrio? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Andrés Valdeón? Tal vez que a veces pueda absorber demasiada agua. No, porque lo que vamos a tener aquí es un volumen de agua que va a estar ahí estático, ¿no? Y si es que ya bajan las presiones, va a bajar el nivel del agua. Entonces no adicionar el agua que se necesita rápidamente, tal vez. Tampoco porque es igual si empieza a haber más requerimiento de caudal, el agua de aquí va a salir, ¿no? Pero ¿qué pasa? El nivel de esta agua va a estar similar al nivel del agua menos las pérdidas, ¿no? El nivel del agua en el embalse menos las pérdidas. El problema es que tiene que ser una estructura demasiado grande. Si ustedes ven, una presa es una estructura ya grande, y esto, en esencia, la chimenea de equilibrio es un conducto de mayor diámetro al conducto principal, que se abre normalmente así, y que tiene una altura vertical importante. Entonces, ¿eso qué significaría? ¿Qué me dice? En esencia que esto va a ser bastante caro. Ese es el problema principal de la chimenea de equilibrio. Es una estructura que nos sirve bastante, pero es carísimo. Por eso normalmente solo se la hace en empresas para centrales hidroeléctricas, que son estructuras que cuentan con presupuestos bastante amplios. ¿Sí está claro? Sí. Entonces también vemos esta configuración, es bastante similar. Acá ya tenemos nuevamente la turbina con el generador acá arriba. Sí, se incluyen grúas, normalmente es parte importante del equipamiento de las grúas. ¿Por qué? Porque las turbinas, los generadores son bastante pesados. Una turbina, un generador podría pesar 5 toneladas sin problema. Hay algunos que pesan sobre las 15 toneladas. Entonces se necesita una grúa para generar la limpieza, el mantenimiento, el cambio de parte, componentes de la turbina o del generador. Y obviamente la subestación para generar el transporte de la energía. También tenemos normalmente el punto de la toma de carga, que es el punto donde están los conductos por donde yo me voy a llevar el agua. Tenemos los vertederos o aliviaderos en la parte superior. Estos se conocen como vertederos de demasías, que son vertederos para cuando tenemos demasiada agua, yo tengo que controlar el nivel de agua en la presa. Y por otro lado tenemos desagüe de fondo. ¿Se acuerdan para qué servían los desagües de fondo? ¿Qué me dicen? ¿Recuerdan para qué sirve un desagüe de fondo? Era para quitar los sedimentos, me parece. Para deshacerse de los sedimentos. Perfecto. Entonces el desagüe de fondo lo que hace es llevarse el agua con todos los sedimentos de la zona baja para generar una limpieza. Esta de aquí, este es un esquema de la central de Paute. Aquí tenemos un esquema de la central, una de las centrales más icónicas que nosotros tenemos aquí en Sudamérica. Es la famosa central de Itaipú, en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina.
Esta central es gigantesca, ¿no? La gestión lo hace en Brasil y Paraguay. Argentina no entró en el negocio. El territorio es paraguayo, la inversión fue brasilera. En teoría, estamos cerca, o ya pasó, no he revisado últimamente, pero había una concesión que le daba Paraguay a Brasil, porque Brasil regeneró la inversión. Esta central de Itaipú eh, tiene 14.000 megavatios instalados, teniendo en cuenta que nuestra Coca-Cola Sinclair tiene 1.500, vemos que es casi 10 veces más grande, es gigantesca, y es una central en donde la presa se encuentra ahí mismo, al lado de la central, propiamente dicho, de la casa de máquinas. ¿Qué significa eso? Si recuerdan, la potencia es gravedad por altura de bombeo por caudal. Entonces, en una central hidroeléctrica variamos la altura de la altura bruta que se le conoce y el caudal. Entonces, si no hay mucha altura bruta, nosotros sí tendríamos que tener caudales bastante grandes. Entonces, imagínense los caudales que mueve esta central para generar 14.000 megavatios. Esta se construyó en los 70 y es bastante interesante porque abastece la mayoría de energía de Paraguay y más o menos me parece que un 8 o 10% de la energía de Brasil. Entonces genera una producción enorme. Aquí le ponen el hormigón utilizado, hubiera servido para construir 210 estadios de fútbol como el Maracaná, simplemente como una referencia. Entonces aquí vemos en el esquema de construcción de esta estructura tenemos también vertederos laterales por donde nosotros generamos desagüe en el caso de que querramos que no suba demasiado el nivel de agua en la presa. En la casa de máquinas estamos justo en la parte posterior de la presa. Eso es una ventaja en cuanto a costos del conducto a presión, pero obviamente tendríamos que tener caudales demasiado grandes para poder generar una cantidad importante de energía, ¿no? Entonces, como vemos, esta es una central icónica, es una central un poco diferente, tiene aliviaderos en toda esta parte, significa que en algunos casos hay demasiado caudal y se genera lo que es la apertura de los aliviaderos para disminuir el nivel del agua en la presa. Por otro lado, nosotros también podríamos contar con compuertas de navegación o esclusas. ¿Han escuchado cómo funcionan, o alguien ha visto, nos ha dicho cómo funciona una esclusa? ¿Qué me dicen? ¿Alguien ha visto alguna esclusa funcionando? Inge no es que aumenta el caudal en uno y disminuye en el otro. Algo así en el Exacto. canal de Panamá. Mediante sistemas de bombeo se varía el nivel del agua en varios espacios confinados que se cierran o se abren con compuertas grandotas. Estas compuertas se cierran herméticamente y mediante sistemas de bombeo se varía el nivel del agua, tal cual como en el canal de Panamá. Entonces, si alguien ha visto el funcionamiento del canal de Panamá, es bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Se va generando variaciones en los niveles. Esto también se suele hacer en presas y aquí en Latinoamérica no lo he visto, pero por ejemplo en Europa es bastante común. En ríos navegables que ellos tienen, se generan ciertas presas y tienen las esclusas por las cuales pueden circular las embarcaciones. Obviamente embarcaciones pequeñas. Pues también puede considerarse una obra adicional o una obra auxiliar en una presa. Por otro lado, también existen los pasajes de peces que permiten la migración de peces. Aquí en el Ecuador no he escuchado la verdad de alguna estructura que tenga un pasaje de peces. Es bastante triste ver que, por ejemplo, en el lago Yan, bueno, el río está contaminado, pero igual hay cierta vida, eh, cierta fauna en el río, pero realmente no hay un paso de peces y se suele decir que cuando se genera una limpieza de los sedimentos en la estructura, hay un alto contenido de peces muertos que se encuentran ahí. Entonces eso ya genera una afectación ambiental.
que antes no se la consideraba, pero ahora en muchos países ya se le está considerando. Por ejemplo, ha llegado a casos críticos en donde, por ejemplo, en Estados Unidos había una presa que generaba un problema para la migración de salmón en cierta época del año. Entonces, se hizo una reingeniería de la presa para poder construir una escalera de pesas que les permita circular. Y más crítico, en Francia sucedió algo similar. Había una especie de peces que generaban migración a través de un río y en ese río había una presa y no encontraron una forma de solventarlo, entonces se destruyó la presa para poder hacer prevalecer la vida marítima. Entonces ya hay esa tendencia a nivel internacional. Si ustedes preguntaban hace algunos años la importancia de preservar la vida marítima, realmente no se le daba mayor importancia. Ahora ya es uno de los puntos que nosotros consideramos al momento de generar los análisis de una presa. Antes, de igual manera, se decía que las presas no generaban prácticamente ninguna afectación ambiental, pero ya actualmente se consideran bastantes características de las presas, como por ejemplo que generan variaciones en la humedad de los suelos. Eso genera que aparezcan y desaparezcan especies, tanto de fauna como de flora. Por ejemplo, empiezan a aparecer más reptiles, empiezan a aparecer lagartijas, culebras, sapos, pero desaparecen otras especies que vivían ahí. Por otro lado, hay afectaciones sociales y culturales. Yo les mencionaba, en la gran presa de Asuán en Egipto se tuvieron que inundar más de 1000 templos, que ya genera una afectación cultural, para poder generar esta que es la central que genera el mayor abastecimiento de Egipto en cuanto a energía eléctrica. Por otro lado, la presa de las Tres Gargantas en China generó la movilización de más de 2 millones de personas a la generación de nuevas ciudades prácticamente. Entonces ya hay varios aspectos que se toman como afectaciones ambientales por parte de una central. Aquí tenemos también una central que es bastante interesante, también en Paraguay. Se conoce como Yacicreta, donde está la central, la casa de máquinas, aquí está la presa y aquí nosotros tenemos el vertedero con sus aliviaderos. Hay presas laterales que nos permiten controlar el nivel del agua. ¿Sí? Vemos, es una presa súper grande, es una presa de materiales sueltos aquí lateralmente, que nos sirve también para controlar en caso de inundaciones y por dónde se va el agua. Entonces son estructuras bastante interesantes. Aquí tenemos una esclusa en una pequeña presa, si la ven, es bastante interesante. Tenemos muros grandes con compuertas normalmente metálicas, a través de las cuales se genera el movimiento de las embarcaciones. Esta es una escalera de peces. Si ven, tiene la forma de una escalera. ¿Cuál es el problema? Que son estructuras caras porque son gigantescas. Entonces, si le ven aquí a detalle, son ciertos muros que lo que hacen es permitir que los peces vayan así y vayan subiendo, ¿no? Entonces se genera una especie de pequeño embalse aquí que permite un nivel del agua alto de tal manera que los peces puedan ir subiendo de nivel. Aquí les pongo una foto para que vean la magnitud de una escalera de peces, ¿no? Esta es una presa bastante grande, me parece que era en Noruega o en Suecia. Miren, es una presa grande, pero miren el tamaño de la escalera de peces, es gigantesco. Entonces tenemos que hacer muros bastante grandes y toda la estructura de la escalera entonces conlleva un incremento de precios bastante dramático. Dentro de ahí del equipo hidromecánico nosotros vamos a contar con rejillas en la toma de agua. Las rejillas nos sirven para evitar el ingreso de elementos flotantes, basura, etcétera, etcétera. Compuertas o válvulas de control, estas nos sirven para regular el paso de agua, ya sea un cierre completo o un cierre parcial. Estas van en los conductos de descarga. Las compuertas nos sirven para regular el caudal. Hay compuertas tipo vagón, deslizantes o radiales. Se las puede emplear en cualquier ubicación de la descarga. Si comparamos compuertas versus válvulas, las válvulas tienen mejor cierre, las válvulas tienen mejor control, las válvulas pueden automatizarse más fácilmente
pero las válvulas son más caras, no pueden usarse en tamaños tan grandes, mientras que las compuertas pueden usarse en tamaños gigantescos. Pueden fabricarse de cualquier dimensión y no trabajan como un recipiente a presión, sino simplemente generan o evitan el paso de agua. Ahí las válvulas de control son más compactas, pueden automatizarse de manera más fácil, como les decía. La ventaja de una válvula es la hermeticidad, es mucho mejor, en altas presiones nos van a servir bastante bien y se las puede desmontar de manera fácil. Se necesitan conductos de aireación. Los conductos de aireación pueden también incluirse válvulas de aireación, sirven para que pueda entrar o salir el aire de los conductos cuando estamos vaciando o llenando. Esto parecería que no es algo importante, pero realmente si es que no hay un buen manejo del aire, pueden producirse presiones bastante importantes que podrían llevar a generar problemas en la estructura. Entonces, normalmente se generan estos conductos o estas válvulas de aireación que permiten que el aire salga o ingrese. Así se evita la posibilidad de que se generen presiones de vacío también. En cuanto a instrumentación, hay limnímetros para medir la altura del agua y con la altura se puede medir el caudal. Transductores de presión sumergidos que nos sirven para evaluar cómo está la presión en el sistema. Medidores de caudal, que pueden ser caudalímetros ultrasónicos. Los ultrasónicos normalmente ahora son los de mejor calidad, los que nos dan una medida mucho más clara, pero obviamente son más caros, pero la ventaja es que no están en contacto con el agua, entonces no generan una pérdida de carga. Hay también caudalímetros de canal abierto que nos permiten medir el caudal, pero de una forma bastante más arcaica. Medidores del caudal infiltrado se pueden hacer mediante vertederos o canaletas Parshall. ¿Qué nos significa esto? Nosotros sabemos que hay flujo subsuperficial, entonces se pueden hacer pequeñas estructuras en donde midamos cuánto flujo se está yendo por abajo de la superficie. Indicadores de posición de compuertas o válvulas. En esencia son sensores que nos indican si las compuertas o válvulas están abiertas o cerradas y nos permiten la automatización de las mismas para manejarlo de manera remota. Hay transductores de movimiento angular que nos sirven para evaluar en algunos casos las compuertas si están bien selladas y en otros casos se los puede utilizar también para ver que no existan que no se esté asentando la estructura en ciertas zonas. Equipos para medición de movimientos internos. En esencia, podemos medir cuánto se está asentando la estructura. Si se están generando fisuras, se puede colocar calibradores para ver el tamaño de la fisura y ver cómo va variando con el tiempo. Y equipos para medir las vibraciones. Tiene que haber facilidades de mantenimiento adecuadas, como les digo, empresas grandes donde haya centrales hidroeléctricas, tenemos que incluir grúas, ¿sí? Espacios para poder generar el mantenimiento. En algunos casos hay también pequeñas rieles para poder generar movimiento dentro de la casa de máquinas. Una cometida eléctrica, depósitos de combustible en algunos casos, que estén seguros, que tengan una zona apartada para su colocación. Ventilación y climatización. Esto parecería que es algo más bien un lujo, pero no. Por ejemplo, en la central San Francisco, los generadores pueden llegar a temperaturas de 92, 93 grados centígrados, ¿sí? Bajo trabajo normal. Eso significa que se genera un alto calor en las zonas aledañas. Entonces, si ustedes se paran cerca de los generadores, sienten un calor bastante fuerte y hay que controlar esa temperatura normalmente mediante sistemas de ventilación que pueden hacerse con grandes ventiladores, sistemas de circulación de aire y preferiblemente con radiadores. Los radiadores lo que hacen es un sistema en donde nosotros tenemos circulación del agua del mismo río y esto está conectado a las zonas de los generadores, por ejemplo, y generan un enfriamiento mediante agua. Esto es importante. Una de las críticas más grandes en la central de San Francisco hacia Odebrecht es que Odebrecht se olvidó o no gastó en lo que es un sistema de refrigeración para los generadores. Entonces, cuando se acabó la obra, les tocó nuevamente
ingresar a generar trabajos para colocar los radiadores. Entonces fue un costo importante que tuvieron que volver a generar, ni bien se inauguró el proyecto. Entonces es bastante importante controlar la temperatura en esta zona. Cables de fuerza sin control, lo mismo. Hay que tener mucho cuidado que los cables sean bien dimensionados, lo mismo. En la central de Agoyán hubo un problema. Había un transformador pequeño que estaba subdimensionado. Y lo mismo en San Francisco, también había un transformador que estaba subdimensionado y explotaron. Entonces, cuando estaban generando a máxima potencia, explotaron, generaron un arco de energía bastante grande, que por suerte no afectó a nadie, porque no había nadie en ese momento en la central, en la casa de máquinas, pero es bastante peligroso. Entonces, el dimensionamiento de estos componentes eléctricos es importantísimo. Hay que generar un registro y transmisión de la información. Normalmente en centrales hidroeléctricas esto se genera al segundo, cada 3 o 5 segundos en las más actualizadas. Se tienen datos de todos los sensores, datos de las válvulas, datos del caudal, del funcionamiento y de la energía generada. Entonces, de esta forma hay un registro que nos ayuda a tomar decisiones y a ser rápidos en el caso de que haya fallas. Lo mismo es bastante interesante, en una central hidroeléctrica se cuenta con información acerca de las estaciones hidrometeorológicas que se encuentran aguas arriba de la central. Entonces, de esta forma también se puede contar con información exacta y seguida, continua, acerca de cómo varía el nivel del agua, por ejemplo, el caudal del río, etcétera, etcétera, las precipitaciones, etcétera. Aquí les he puesto, este es un sistema de monitoreo que se usa en presas, en donde se colocan péndulos, se generan termómetros, medidores de oscilación, medidores de juntas, medidores de grietas y péndulos. Como ven, se colocan todos estos en la estructura y se puede tener un detalle de información continua acerca de cómo se comporta la estructura en general. Entonces nos sirve para medir asentamientos, asentamientos diferenciales, movimientos en la obra, generación de grietas, incremento de tamaño de grietas, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, si no hay dudas, podemos quedar ahí. Dije una cosa. ¿Podría ponerme en lista, por favor? Es que entro un poquito tarde. Ya. Para el día de mañana quisiera que ustedes revisen los temas siguientes que van a ser puente, canal y vertedero circular. Les voy a hacer un par de preguntas de esos. Son dos temas súper simples que por favor necesito que para mañana los tengan claros de forma que vamos a avanzar rápido con eso. Sí, disculpe, dijo puente, canal y qué más. Y vertederos circulares. Inge, disculpa, a mí también me puede poner en lista, por favor. ¿Quiénes lo dicen? Sánchez, Nicolás Sánchez. José Freire, también, por favor. Recuerden que si le pregunto a alguien y no me responde, es como que no estuviera en clases, ¿no? Un buen día para todos, nos vemos mañana.